Si al momento de entrar en este video no tienes ni la más mínima idea de cómo programar un videojuego o muy poquita, apenas estás empezando a programar videojuegos y los tutoriales que ves allá afuera no acaban de calar muy bien porque te enseñan como si ya supieras programar, pues llegaste al video indicado. En este video, o más bien en esta serie de cursos, en este mini curso, te voy a enseñar cómo entender la programación de videojuegos, te voy a enseñar la base, algunos secretos que te van a permitir entender el desarrollo de videojuegos, la programación de videojuegos para que puedas desarrollar tus propios videojuegos, ¿vale? Con la base que te voy a entregar en esta serie de videos vas a tener el 80% del conocimiento, bueno, vas a tener una muy buena base con la cual vas a poder empezar a programar tus propios videojuegos, entender los tutoriales para que no tengas que copiar código y en general subir por ese camino el desarrollo de videojuegos para hacer realidad ese proyecto que tienes en mente, ¿ok? Muy bien, este es el primer video, entonces te voy a dar un par de tips antes de que comencemos, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar esto? Cada semana voy a publicar un video, por lo tanto estate atento para que puedas ver ese video, ¿ok? Para que no te lo pierdas. No olvides ingresar al grupo de Discord. Esto es súper importante porque si de pronto llega a darse el caso de que no entiendas algún concepto o que tengas un error al momento de practicar tu código, pues puedes ir al grupo y exponer tu situación, tu obstáculo, tu pregunta. Yo estoy en el grupo, entonces también puedo ayudarte desde ese lado, pero la comunidad estoy seguro que también podrá ayudarte, ¿no? Si de pronto yo en ese momento no estoy disponible. Esta serie de videos depende de que también les vaya, como cualquier youtuber, cualquier creador de contenido. Entonces apoya esta serie de videos si te interesa, si te gusta. Con un like, con un comentario, con una suscripción, puedes dejar sugerencias en los comentarios. Santi, me encantaría que pudieras hacer esto. Santi, yo estoy haciendo esto. Podrías hacer algo sobre este tema y yo lo podré incluso tener en cuenta para videos futuros, ¿ok? Así que sin más que decir, comencemos. Muy bien, entonces vamos a empezar por entender cómo funciona desde dentro el tema de la programación, ¿vale? En estos primeros secciones, en estos primeros capítulos del curso de programación, nos vamos a enfocar en las bases, ¿vale? Porque si tienes unas buenas bases, es mucho más probable que no te enfrentes a los mismos obstáculos que a las personas que se saltaron esas bases, ¿ok? Entonces vamos a entender desde cero cómo empezamos a programar, ¿vale? Nuestros videojuegos, ¿ok? Entonces, antes de empezar, yo creo que es extremadamente importante, defínelo primero, porque este problema es algo que es uno de los principales problemas que me comentan en los comentarios sobre el tema de la programación, y es que cuando van a escribir, hay una cosa que se llama autocorrector, que te ayuda y te corrige el texto, ¿vale? Entonces vamos a asegurarnos que ese autocorrector esté funcionando, ¿listo? Entonces, lo primero es asegurarnos de que lo hayamos instalado bien, ¿vale? Entonces, en nuestro Unity Hub, ¿sí? Nos vamos a ir a Installs y en nuestras versiones de Unity, ¿sí? Vamos a darle donde dice Agregar módulo y nos aseguramos de que hayamos instalado el Visual Studio Community 2029. Un error muy común, créeme que esto lo veo muchísimas personas que dicen, Santi, yo ya tenía el Visual Studio y ahora ya no me funciona el autocorrector. Claro, tienes que instalarte el Visual Studio de Unity porque viene junto con otros programas que permiten la conexión con la programación específica que vamos a utilizar en Unity, ¿vale? Entonces, asegúrate que esto esté bien instalado, ¿vale? Es decir, cuando hayas instalado Unity, vas y lo instalas. Es muy importante. Fíjate que esta versión 2019 también se encuentre en el siguiente lugar. Edit, Preferences, ¿sí? External Tools, y aquí donde dice Microsoft Visual Studio, por ejemplo, mira, yo no lo tengo, seleccionas el tuyo, 2019, ¿listo? El que te has instalado junto con Unity, perfecto. Entonces, una vez tengamos eso y nos aseguremos de que esté funcionando correctamente, ahora sí vamos a darle caer. Ok. Entonces, ¿cómo definirías qué es un script de programación? ¿Vale? La palabra script no está hecho. La palabra script considero yo que es un nombre muy apropiado. Porque imagínate lo que es como si fuera el script de un guión de una película.
¿vale? Entonces tú estás ahí sentado y vas escribiendo eh, lo que quieres que haga determinado actor, el protagonista o el villano, ¿vale? Entonces vamos a crear un script para nuestro jugador, por ejemplo. Entonces, recuerda, clic derecho, crear, C# script, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, cuando yo arrastro un sprite, que tengo aquí como una bolita y un cuadrado, nada más como para ir haciendo pruebas, lo arrastramos a la escena. No, tú le puedes asignar ese script a ese actor específico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es justamente lo que vamos a hacer. Es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro actor cuadrado, le vamos a arrastrar el script jugador. Entonces, ahora ese va a ser su guión para la película. Vamos a abrirlo y vamos a aprender cómo se ve un script por dentro, ¿vale? Este es el programa que te estaba comentando, Visual Studio, que es un programa de editor de texto, es decir, que nos ayuda a editar y a modificar la programación de nuestro juego. Entonces, básicamente son dos programas, Unity y Visual Studio, pero cuando instalas Unity, instalas Visual Studio. Vienen como los dos en uno. Entonces, cuando tú ves un programa en Unity, un script en Unity, más o menos se ve así. Voy a cerrar esta ventanita, esto no lo necesitamos. Y bienvenido al mundo de la programación, ¿ok? Entonces te voy a ayudar a entender qué significa todo esto, porque puede llegar a ser un poco intimidante al principio. Pero no te preocupes, puede llegar a ser más fácil de lo que puedas pensar en un inicio, ¿ok? Mira pues, esto se llama una clase, ¿ok? Ahorita no vamos a entrar mucho en detalle, pero lo importante es que escribas dentro de los límites de estas llaves, ¿ok? Estas llaves son las que establecen el límite de donde deberías escribir, ¿ok? Pero dentro ves que hay otros, como otras cosas, ¿no? Otras estructuras. Y estas que son como unas cajitas se llaman métodos, ¿vale? Básicamente, ¿qué significa? No nos compliquemos. Es que donde tú escribas, el computador lo va a leer de una cierta forma o con ciertas condiciones. Te pongo un ejemplo. El método start, ¿vale? ¿Qué es lo que lo define? Que en lo que tú escribas dentro de sus límites, es decir, los corchetes, el computador lo va a leer al inicio, por eso se llama start, y lo va a leer una sola vez, ¿vale? Entonces es perfecto para definir las reglas del juego desde un principio. Con cuánta vida va a empezar tu personaje, con cuánta energía, con cuánta salud, cuántos enemigos quieres que haya, todas esas cosas las puedes definir en el start, ¿vale? Te interrumpo 5 segunditos para comentarte que si te gustaría que te ayudara yo personalmente a crear tu videojuego, ya sea aprender a desarrollar videojuegos o ayudarte directamente con algún proyecto en el que tengas, abajo en la descripción te dejaré un link para que llenes un pequeño formulario en el que te puedes poner en contacto conmigo. Los cupos que tengo son limitados, así que si te interesa y te gustaría que te ayude personalmente a través de videollamadas o sesiones o te ayude a hacer tu juego, abajo en la descripción te dejaré el link. Así que sin más que decir, continuamos. El método update, que update en inglés significa actualizar, es un método que lo que tú escribas dentro, el computador lo va a leer todo el tiempo, constantemente. De hecho, para ser un poquito más técnicos, si quieres, el método update está ligado a la velocidad de frames de tu juego. Es decir, si tu juego corre a 60 frames por segundo, ¿vale? Entonces lo que tú pongas aquí, el computador lo va a leer hasta 60 veces en un solo segundo. O sea, súper rápido y súper constante. Este método es súper útil cuando tú quieres que el computador todo el tiempo esté atento de si hay algún cambio. Porque como todo el tiempo lo está leyendo, entonces es como presione alguna tecla, el enemigo se murió, todavía me queda un poquito de vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces básicamente eso. Listo. Entonces con eso definido, vamos a empezar con lo primero que debemos entender con el tema de la programación. Y es un concepto que se llama variables, que es el enfoque de esta sesión. ¿Ok? Variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable técnicamente hablando, son espacios de memoria que cumplen un cierto propósito. Pero yo entiendo que esa definición no te satisfaga, ¿sí?
eh, porque es muy vaga o porque es muy difícil de interpretar al principio. Entonces, te voy a poner un ejemplo de qué podría ser una variable. Una variable podría ser la vida de tu personaje, ¿sí? Que cada personaje tiene una vida en particular, ¿sí? Entonces, como se crea como un espacio que guarda la vida de cada personaje. Entonces, tu player tiene una vida, el enemigo tiene otra vida, el player 2 tiene otra vida, etcétera, 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 ¿sí? Y esa vida puede estar definida, o más bien, en la programación tú defines de qué tipo es esa vida, porque el computador necesita entender. ¿A qué te refieres con tipo? ¿Es un número? ¿Es una palabra? ¿No? ¿O es alguna otra cosa? Entonces te voy a enseñar la primera variable que vas a aprender. Es una variable tipo número. Entonces, si tú escribes public, ya vas a ver por qué es interesante ponerlo, y creamos una variable tipo int, entero, es decir, un número entero, los números de toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y lo importante es que le pongas un nombre. No importa cualquier nombre, lo ideal es que sea un nombre descriptivo. Eso es muy útil para cuando tu script se vuelve más grande, poder identificar qué hace esa variable. Vida. Le puedes poner el nombre realmente que tú quieras. Ay, perdón, esto no era. Ya, vida. Y terminas con un punto y coma. Con esto le dice al computador, esto es, ya terminé. Y lo que voy a escribir a continuación es otra cosa completamente diferente. Entonces, ejemplos de variables de tipo entero, pues puedes, por ejemplo, la vida, el nivel, ¿no? La experiencia, el puntaje. Recuerda que los nombres tú te los puedes inventar. Lo importante es que el tipo, es decir, int, sea correcto, ¿vale? Y, ¿qué podría ser más? Monedas. Todas estas son variables o cosas que puedes crear para tu proyecto, ¿ok? Y que pueden cambiar a lo largo del juego. La vida puede bajar, puede subir, eso ya lo veremos a continuación. El nivel también, la experiencia también. Si es que cuando empiezas a ver todo como variables, ya empiezas a entender cómo funcionan los videojuegos. Y es que todos los videojuegos, estos elementos que tienen los videojuegos, que damos por sentados, son variables, ¿sí? La vida, la experiencia y todas esas cosas. Entonces, vamos a guardar, ¿vale? Y gracias a este public, una de las muchas cosas, pero no quiero ahondar mucho en eso todavía, pero una de las cosas que hace, que es muy importante, es que nos permite ver nuestras variables en el inspector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mira aquí ya tenemos nuestra vida, nuestro nivel, nuestra experiencia y nuestro puntaje. Y aquí podemos definirlas. Una de las cosas interesantes es que desde Unity podemos definir las variables de forma manual. Es decir, ¿con cuánta vida quiero que empiece mi personaje? Ah, con 100. ¿Con cuánto nivel? Con 1. ¿Con cuánta experiencia? Con 0 para que vaya subiendo. ¿Con cuánto puntaje? También con 0. ¿Y con cuántas monedas? No sé, con 5 monedas. ¿Sí? Y tú puedes definir esos valores. ¿Ok? Entonces, vamos a darle play a nuestro juego y vas a ver que el juego pues realmente no va a cambiar mucho porque no le hemos dicho que cambie, pero ya estás empezando a jugar con la programación. Y todos estos valores es con los que inicia tu videojuego. ¿Vale? Entonces me dices, listo Santi, perfecto, eso está muy bien. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo, ¿sí? Para manipular o jugar con estas variables? La vida no se puede quedar en 100 todo el tiempo, el nivel tampoco y así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra vida suba o baje, ¿no? Entonces, ahí es donde tú puedes modificar estos valores. Por ejemplo, puedes poner y decir, en el método start, vamos a jugar con el método start, ¿listo? Vida es mayor o igual a 5. Así es como tú sumas en la programación, ¿sí? Vida es mayor o igual, es decir, que lo que tenga vida en ese momento, por ejemplo, vida tiene 5, entonces cuando inicie el juego, le sumas 5, ¿sí? Entonces tú me dirás, Santi, pero ¿para qué me importa a mí que al iniciar el juego le sume 5, ¿no? Pues claro, eso es un ejemplo un poquito vago, pero ese concepto te puede servir para, por ejemplo, quitarle vida. Cuando toque una espada, no sé, le quitas 5 de vida. Cuando toque el enemigo, le quitas 5 de vida, ¿sí? Y todo se hace gracias a ese concepto.
Entonces mira que al iniciar el juego, ahora nuestra vida tiene 105, ¿vale? Entonces así es como tú puedes modificar esas variables. Así sumas y así restas. Así le restas 5 a lo que ya tiene. Entonces, por ejemplo, ya no tendría 100 al iniciar, sino que tendría 95. ¿Ok? Vamos a ponerlo a prueba. Listo. Entonces ahí tienes 95. ¿Sí? Entonces así sumas, así restas. Pero tú dices, no, Santi, no quiero hacerlo manual. O quiero que en algún momento en específico, por ejemplo, cuando coja eh, un punto de reinicio, pongámosle, vuelva y tenga la misma vida que tenía al inicio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí es donde nosotros podríamos poner vida es igual a 200, por ejemplo. Entonces ya ni sumas ni restas, sino que la fijas en ese valor. O sea, ahora vida es 200. ¿Sí? Entonces cuando leemos play, la vida va a pasar de 100 a 200. Entonces así empieza a modificar variables. Si tú te das cuenta, el desarrollo de juegos en gran medida es modificar variables, ¿sí? Que si me toca un personaje o algo, le quita 5 de vida, le suma 5 de vida, o le fija 5 de vida, o le suma experiencia, o le quita experiencia, ¿sí? Entonces es eso. Ahora, esta es la variable entero, ¿vale? Te voy a enseñar todos los tipos de variables para que lo tengas presente y continuaremos con lo siguiente, ¿vale? Entonces, esas son las variables de tipo entero, ¿sí? Números enteros. Hay una variable que es para números decimales, es decir, los números que tienen 10.5, 2 punto tanto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué valor utilizan los números decimales? Las coordenadas, las barras de vida, por ejemplo. Y cosas que necesiten mucha precisión. Entonces, te pongo un ejemplo. Posición en X. ¿Qué es posición en X, Santi? La posición en X son las coordenadas. Fíjate muy bien en lo siguiente, pues esto lo veremos más adelante, pero es para que entiendas la importancia de los números decimales. Ok, es supremamente importante. Entonces, ¿cómo se ve un número decimal? Se ve así, mira. Si yo pongo el cursor aquí, salen estas dos flechitas y yo puedo arrastrar. Y mira, son números que llevan el punto. Los enteros no tienen esto. Un número decimal tiene punto tan, punto tan. Entonces tú verás, Santi, ¿por qué es importante los números decimales? Porque estos números son muy precisos. Por ejemplo, de 1 a 2 hay una gran brecha, que no parece, pero lo hay. Y se nota más cuando se trata de posiciones. Entonces, por ejemplo, en Unity está un componente que se llama Transform, que tiene la posición del personaje. Es decir, en qué lugar está, como si fueran las coordenadas de Google Maps. Y si tú lo mueves un poquito, ves que de 1 a 2 hay mucho espacio. Pues hay bastante espacio. Entonces, por ejemplo, los decimales se utilizan cuando quieres mover el personaje, por ejemplo. Le sumas 0.5, entonces se mueve despacito. Le sumas 1.15, se mueve bastante. Y en barras de vida y muchos otros elementos vas a encontrar números decimales. Modificar un número decimal es igual. Pos X más igual, ¿sí? 5.5, ¿sí? La única diferencia es que tienes que ponerle la F al final. Si no, te va a salir un error. ¿Por qué hay que ponerle la F al final? Porque hay otra variable que nosotros normalmente no usamos mucho, que es la prima del float, que se llama double, ¿sí? También es un número decimal. La diferencia simplemente es en qué tantos números puede almacenar. Es una diferencia muy técnica, pero el caso es que el computador no sabe, cuando tú pones un número decimal, no sabe qué, o sobreentiende que es un double probablemente. El caso es que tienes que especificarle que te refieres a un float, ¿sí? Un float es un número decimal. Algunos los llaman flotante, pero a mí no me gusta mucho ese término, suena raro. Bueno, tenemos la variable de tipo decimal. Tenemos variables de tipo palabra, ¿sí? Por ejemplo, un nickname. Cuando tú entras en un videojuego y el personaje te dice cómo te llamas, tú estás utilizando una variable, un espacecito, que guarde durante todo ese juego el nombre de ese
personaje. ¿Sí? Por ejemplo, se llama Pancho, Pepe92, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo está guardando ese nombre, Pepe92. ¿Cómo se llena una variable de tipo palabra, de tipo string? Simplemente pones la palabra Pepe92, pero ahí obviamente te va a salir un error porque Unity no sabe que es una palabra. Él piensa que puede ser una variable, una orden o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces tú le dices, no, esto es una palabra. ¿Cómo lo haces? Lo encierras entre comillas y lo terminas con un punto. Y así le puedes poner que tu personaje se llame Pepe92. Vamos a ver. Pepe92, sí, perfecto. Existe otro tipo de variable, que esta ya es la última, que se llama booleano. Bool, ¿sí? Que por ejemplo sea poder activar. Entonces, estas son variables que solamente tienen dos valores. O sea, un número entero puede tener muchos valores. Una palabra también puede tener muchos nombres. Pero un booleano solamente puede tener dos valores. O es verdadero o es falso. ¿Sí? O es sí o es no. O es 1 o es 0. ¿Sí? True o false, verdadero o falso. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué serviría este tipo de variables? Muy sencillo. Al principio del juego puede ser falso, es decir, casillita vacía. Pero si tocas una bola mágica, se pone verdadero. ¿Qué pasa? Que en futuras lecciones veremos las condiciones, es decir, si poder activado es verdadero, que se desbloquee un poder, que se desbloquee una habilidad, que se abra una puerta, ¿no? ¿Sí? Si no tienes la llave, o sea, si llave es falso, entonces la puerta no se abre. Si llave es verdadero, la puerta se abre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo modificas una variable de tipo booleano? Entonces, recordemos que son solo dos valores. Entonces, por ejemplo, poder activado es igual a true, verdadero en inglés, o es igual a falso. Eso es todo. Y más adelante veremos cómo utilizar estas variables. Ahorita estamos viendo cómo fijarlas, cómo modificarlas. Pero cómo utilizarlas ya se utiliza más que todo con condiciones y lo veremos en una próxima lección, ¿vale? Entonces, esos son las variables. Muy bien, espero que este primer concepto te haya parecido súper interesante. Espera que veas el que sigue, porque el que sigue se va a acoplar perfecto y te va a permitir hacer muchas más cosas. Apenas estamos comenzando. No olvides practicar estas lecciones. Recuerda que la práctica hace el maestro y esto es súper importante. Y abajo en la descripción te dejaré el link al siguiente capítulo. Si sea el caso de que estás viendo esto en el momento en el que ya lo publicamos. Si no, la próxima semana lo publicaremos y avisaremos por el grupo para que no te lo pierdas, ¿vale? Acá te dejaré algunos videos que te pueden ser súper interesantes y puedes ver mientras sale el siguiente capítulo. Recuerda, no olvides comentar, no olvides suscribirte. Y sin más que decir, gracias por ver.